40 curiosidades de Marvel Universe Versus. Número 1. Todas las sagas existentes de Marvel Universe Versus fueron escritas por el mismo autor, Jonathan Marbury, el cual curiosamente es un autor muy prolífico, más que nada fuera del medio del cómic, al ser más conocido dentro del medio de las escrituras de novelas de suspenso y terror, donde ha sido nominado y ganador de varios premios. Un dato curioso más dentro de este otro dato curioso es que es un aficionado a las artes marciales, siendo un cinturón negro de 8º grado en Shinowara Ryu Jiu-Jitsu y habiendo entrado en el Salón de la Fama de las Artes Marciales en 2004. Número 2. El patógeno tiene un nombre real, y no solamente virus caníbal genérico, sino un nombre real. Como fue creado en historia por unos rusos, en efecto tiene un nombre muy ruso, el cual suena algo así. En inglés, según el mismo cómic, sería Survivor 180. Para la banda hispanohablante, quiere decir que sería Superviviente 118. Número 3. El patógeno, descrito por el mismísimo Reed Richards, no vuelve a las víctimas como una especie de zombie convencional visto como en A Dawn of the Dead, o unos violentos psicópatas patológicos como los infectados de The Crazies. Ambas son obras de George A. Romero, por cierto. Entonces, ¿qué hace? En el mismo cómic, Reed Richards nos da una aclaración, refiriéndose al paciente cero, Spider-Man. No es un asesino sin mente, él sí puede pensar, pero sus funciones de razonamiento más complejas son inservibles. Ha sido reducido a un estado más primitivo, una especie de depredador canibalista. Es más simple. En otras palabras, te vuelve un cavernícola caníbal, que solo se concentra en las funciones primordiales como es comer y reproducirse. Esencialmente, todo se reduce a la autopreservación personal y de su especie por extensión. Número 4. El Superviviente 118 es de los patógenos más contagiosos y peligrosos que he visto alguna vez en la ficción, ya que afectó de forma intempestiva a una inmensa cantidad de personas de una sola vez. Una vez fue liberado al ambiente, solo se requirió de una pequeña cantidad filtrada a los sistemas de drenaje para que se volviese un caos gigantesco a nivel internacional, que afectó no solamente a humanos de la superficie, sino que incluso a atlantes. Eso quiere decir que se pudo transmitir a la mayor cantidad posible de víctimas sin activar algún tipo de alarma, hasta que ya comenzó a manifestarse plenamente los efectos en las víctimas. Número 5. Este patógeno especial afecta a todo tipo de humano y superhumano. Y sí, esto incluye a los que tengan poderes curativos y regenerativos, incluso a los supuestos inmunes, que se pueden curar casi de todo de forma inmediata, como por ejemplo Wolverine. Número 6. Un efecto muy único de este patógeno es que afecta muy bien a humanos, inhumanos, mutantes y atlantes. Todos podríamos decir que al final de cuentas todos tienen algún tipo de relación natural al ser habitantes de la Tierra y por tanto tienen algún pariente en común, así que está justificado que en efecto sean afectados por el Superviviente 118. Además, al ser un elemento hecho para ayudar a crear humanos aptos para sobrevivir a un infierno postnuclear, guarda sentido que no se afecte a animales, ya que no fue diseñado para ellos. Todo bien hasta ahí, ¿no? Para mí lo raro es que afecta a seres con cierta divinidad o magia, como son los asgardianos y olímpicos, que existen incluso antes de los primeros homínidos. Número 7. El patógeno fue hecho, como no podía ser de otra forma, por rusos. Con lo ya mencionado, este estaba siendo traficado en suelo estadounidense, porque parece ser que la idea era contrabandear en el país de América del Norte para alguna de las tantas organizaciones antigubernamentales como Hydra o IMA, o tal vez era una especie de jugada descabellada por la misma CIA, para poder experimentar con dicho material. En fin, esto es un poco especulativo. Número 8. Un detalle algo coqueto que quizás pasaron por alto, yo incluyéndome, es que Frank Castle no está usando su característica camiseta de color negro con el logo de la calavera gigante en la portada del primer cómic de Marvel Universe Versus The Punisher, sino que en esta ocasión es el logo de peligro biológico. Esto, además de guardar una relación temática con el tema central del cómic, también es un gran spoiler desde un inicio sobre quién fue culpable de esta pandemia global. Número 9. ¿Cuál es el propósito primordial del Superviviente 118? Pues es el poder hacer a cualquier sujeto infectado en un completo superviviente para prácticamente cualquier escenario posapocalíptico posible. Esto se logra al mejorar diversas capacidades del afectado para que sea un superviviente de lo más óptimo. Número 10. El quedar como una especie de hombre salvaje antropófago e hiperviolento es al parecer un efecto adverso no deseado del efecto real que debería presentarse. Existen algunas posibilidades razonables, como que la población global fue afectada por una versión diluida, porque el método de administración no es el correcto, así que el resultado es esa aberración en la cual se han convertido los humanos.
Número 11. Frank es el principal responsable por haber liberado al superviviente 118 al ecosistema global. Esto porque creía que estaban traficando algún tipo de dispositivo nuclear portátil, así que según él era imperativo eliminar esa posible amenaza sea como sea, lo cual resultó en algo aún peor que una mera explosión nuclear en medio de una ciudad superpoblada, la destrucción total de la civilización moderna. Número 12. Frank es el único personaje realmente inmune al superviviente 118. ¿Por qué? Se preguntarán. Esto debido a que fue afectado directamente de primera mano por el agente patógeno. Gran parte de la sustancia le llegó a caer encima, inclusive a la cara, y además se liberaron unos gases muy concentrados tan pronto la sustancia tuvo contacto con el ambiente. Estos penetraron profundamente en los pulmones de Punisher. Esto le causó terribles estragos físicos, pero después se volvió totalmente inmune a cualquier enfermedad. Según una hipótesis de McCoy, gracias a esa sobredosis se volvió totalmente inmune, irónicamente. Número 13. Es mencionada explícitamente la franquicia 18 días después, por parte de un presentador que estaba entrevistando a Reed Richards sobre sus conclusiones de este patógeno mortal. La verdad es que es una muy buena referencia, no solo para lograr ejemplificar esta situación, sino que nos da a nosotros como espectadores una pista sobre la inspiración que se han usado para este cómic. Asimismo, el uso de un elemento tan popular ayuda a ir dirigiendo hacia dónde se quiere llegar con la explicación de este ejemplo, que era que aunque sean infectados, no son totalmente unos descerebrados, sino que son demasiado salvajes y primitivos en su tren de pensamiento, mucho más pragmático e inclinado al uso de partes del cerebro reptil, o sea, todo lo referente a la supervivencia básica. Número 14. El primer incidente registrado se dio en medio de Madison Square Garden. Ahí se revelaría quién sería el primer afectado, el paciente cero, Spider-Man, el cual ya estando totalmente asalvajado, procedería a devorar a Rhino. Número 15. El primer incidente fue televisado en medio de un partido de los Rangers de Nueva York, en el cual fue a parar la pelea de Spider-Man y Rhino. Este equipo de hockey realmente existe en la vida real. Número 16. Podemos saber cuál era el equipo al cual estaban enfrentando los Rangers de Nueva York, por la historia protagonizada por Wolverine. Estos eran los Montreal Canadiens, los canadienses de Montreal. Por como describe Logan esta situación, parece ser que ellos eran los que estaban ganando, hasta poco antes de haber sido interrumpidos abruptamente. Número 17. El presidente en curso se puede saber que era Barack Obama, ya que por el principio se muestra que estuvo tratando de dar algunos discursos a la nación cuando estalló el primer incidente. Solo no sabría ubicar cuál sería exactamente el periodo en el cual está pasando. Número 18. Sutilmente se menciona que uno de los primeros incidentes grandes se dio en Filadelfia, siendo este uno de los cuales implicó la participación de muchas personas. Pero lo realmente interesante es que se refiere al lugar en el cual esto ocurrió como tienda de donas, mientras esta tapada de forma un tanto obvia un letrero de la franquicia Dunkin' Donuts con un cuadro de texto. ¿Pero por qué? Esto se debe a que es una censura consciente para evitar líos legales con dicha marca, por el uso inapropiado de su franquicia sin su permiso, pero dejan una referencia lo suficientemente clara para el lector. Número 19. A pesar de lo ya anteriormente dicho, se hace una referencia sin rodeos del show de televisión The View, donde se da un ataque con cuchillos por parte de los presentadores. Número 20. Punisher haciendo una de sus rondas regulares en busca de infectados, a los cuales dejar como una coladera, pasó por un museo. Este no es cualquier museo, sino que es el Museo de Historia Natural de Nueva York. Lo interesante de ello es que tiene un letrero en exhibición de The Savage Land, o sea, una referencia a tierra salvaje. Este es un lugar peculiar en la Tierra, ubicado específicamente en la Antártica. Está lleno de todo tipo de bestias salvajes, donde se destacan especialmente a los dinosaurios. Este existe gracias a la intervención del alien conocido como Nuwali, con el propósito que sea una reserva natural para ser utilizada también como una especie de lugar de juegos de caza. Número 21. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en irse definitivamente al cuerno de la civilización moderna? Pues al menos 1814 días, según las anotaciones en el diario de guerra de Punisher. Esto sería casi ya 5 años. Número 22. Otra de las razones para que se haya podido expandir tanto el patógeno, además del agua, parece ser que también se debe a que se filtró en alimentos como el maíz por medio del agua con el cual este ha regado. Al contaminar las fuentes internacionales de alimento, su expansión fue aún más eficiente. Esto tenía como efecto el hacer que las cosechas sean aún más fuertes y aparentemente más saludables. Número 23. Un chiste algo oscuro que se nos es mostrado en el cómic es sobre cómo los medios siempre tratan de desviar toda la atención hacia
hacia los videojuegos, en este caso culpando sobre el incremento de la gran violencia al uso de estos mismos, lo cual no está muy alejado de la realidad, porque parece ser que siempre que pasa algo malo en Estados Unidos tratan de culpar siempre a los videojuegos. Número 24. Un letrero de teatro muestra la última obra que se estaba exhibiendo previamente a ser clausurada por regulaciones de salud. Esta obra era Spamalot, de los Monty Python. Esta obra de teatro es una adaptación de la película Monty Python and the Holy Grail. Esta película es más conocida en el lado hispanohablante como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, o al menos así es en España, porque en Hispanoamérica se le conoce como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Número 25. Punisher muestra en una parte tener una colección de cabezas en pinchos en su jardín. Estas son al menos de las que pudo identificar Magneto, la Mole, Electro, Daredevil, Mystique, Metal, Kraven, el Cazador, Psylocke, Green Goblin, Kingpin, Miss Marvel, The Blood, Dr. Otto Octavius, Cíclope, Capitán América, Moon Knight, Spider-Woman, Medusa, Mockingbird, Howard Brown, Eric O'Grady, Sleepwalker, Rogue, Henry Brigham y Gambito. No obstante, aunque es obvio que muchos fueron sus víctimas, varios se nota que fueron metidos con el fin de simplemente rellenar el escenario, porque para esas alturas de la historia no tiene mucho sentido que varios estén ahí. No solamente fue el hecho que varios están fuera de la liga de poder de Punisher, sino que por cuestiones narrativas no deberían estar para ahí en lo absoluto. Número 26. Con el temor de sonar redundante, debo volver a mencionar la primera portada de esta miniserie. Esto porque tiene un detalle demasiado vende humo, una vez sabes el contexto general de los acontecimientos del cómic. Esto es que nos muestran 4 personajes detrás de Frank, los cuales están afectados por el superviviente 118, Deadpool, Spider-Woman, Hulk, Spider-Man y Wolverine. Aunque suene a spoiler, la realidad es que Logan nunca llega a ser infectado por nada. Fue de los supervivientes más importantes y hasta ha llegado tan lejos como para crear un refugio seguro lejos del resto del mundo, aún tratando de buscar una cura. Número 27. Iron Man tiene en este cómic uno de los peores finales que he podido ver en mucho tiempo. Es tan ridículo como lamentable por igual. Lo que pasa es que había programado su armadura para desactivarse y dejarlo totalmente sellado dentro de esta misma si es que resultaba que él mismo también se infectase. Y así pasó. Quedó totalmente encerrado dentro de su propia armadura, con la desesperación por querer salir hasta que murió por inanición y hambre. Sus restos se volvieron no solo un gran adorno de jardín glorificado en medio de la calle, sino el nuevo inodoro de varias palomas de Nueva York. Realmente humillante y horripilante. Número 28. La portada del cuarto cómic de Marvel Universe vs Punisher es una referencia a la película de Sam Raimi, The Army of Darkness, específicamente del póster publicitario hecho por el ilustrador británico del cómic John Bolton. Número 29. Muchos personajes están nerfeadísimos. Hulk es eliminado por Frank al meterle en el cerebro una garra de Wolverine, el cual este había perdido en una batalla. Red She-Hulk muere en una lluvia de balas de Punisher, y Spider-Man parece perder su sentido arácnido totalmente, ya que Punisher le mete una bala en medio de los sesos. Número 30. La razón por la cual el superviviente 118 puede afectar a seres con factor regenerativo y curativo es porque no ataca a sus sistemas inmunes, o busca siquiera afectar de mala forma al huésped, ya que lo que realmente hace, en vez de dañar las cadenas de ADN, es realmente reescribirlas, las modifica totalmente. Esto para que la víctima sea la versión más eficiente de sí misma. La baja inteligencia parece ser un síntoma de que ahora el organismo busca priorizar las funciones más básicas. Número 31. Según los análisis de Reed, era imposible que sea contagioso, ya que no encontró rastros de bacterias o virus. Esto indica que una vez el superviviente 118 termina su trabajo, se elimina a sí mismo del sistema, al ya no ser necesario. Esto indica que no es contagioso como un virus más convencional, similar a como pasaría en Crossed o Marvel Zombies. O sea, los que ya fueron transformados ya tenían sus sistemas afectados en algún nivel u otro. La diferencia podría radicar en cuánto del superviviente 118 podrían haber consumido en los últimos meses. Número 32. Además de Punisher, es obvio que existen más supervivientes que fueron inmunes a este patógeno especial, por lo que podrían construir una futura civilización en la cual ya no exista el superviviente 118, ya que como se ha dicho, esto no es contagioso, así que tampoco debería heredarse a las siguientes generaciones. No obstante, es posible que tal vez siga activo en el agua y algunos alimentos.
Número 33. Durante un ataque de niños enloquecidos que estaban atacando y comiendo gente, un mentalmente destrozado policía de tránsito estaba cantando. Bueno, mejor dicho, repitió de forma compulsiva una pequeña estrofa de la canción Blackbird de The Beatles. Esta era Blackbird Singing in the Dead of the Night. Número 34. Un grafiti se repite un par de veces. Revelaciones 6 a 7. Esto hace referencia al libro de Apocalipsis de la Biblia. En esta parte se anuncia la venida del jinete de la muerte. En esta parte se canta: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Número 35. Prácticamente los usuarios mágicos fueron completamente inútiles. Fuera del fiasco que resultó ser Doctor Doom, también Doctor Strange no aportó nada bueno. Y como siempre la Bruja Escarlata parece que se olvidó el cómo usar sus poderes de forma apropiada. En fin, otra inútil. Al parecer solamente es de utilidad cuando tiene que borrar de la existencia el gen mutante. Otro que también se hizo extrañar rápidamente fue el Ghost Rider, del cual no hubo ni mención. Número 36. Wolverine presumía que tanto él como Deadpool podían refrenar los efectos primitivistas del superviviente 118 gracias a sus factores curativos. Sin embargo, esto era más una asunción propia más que una verdad contundente, debido a que al final de cuentas Deadpool se dejó llevar por sus instintos más básicos y se volcó completamente a ser un salvaje. Yo diría más bien que la condición especial de Wade hizo que su caída a la locura primitivista sea un poco más pausada, pero no así inevitable. Por su parte, Logan pudo generar una resistencia lo suficientemente efectiva como para que su cuerpo rechace el efecto de volverse un cavernícola. Pero esto es una característica que muchas personas han podido presentar de una forma un tanto aleatoria. Número 37. De los pocos científicos importantes que quedarían para salvar lo que quedase de la civilización humana serían Reed Richards y T'Challa. Número 38. El Adamantium o es muy frágil o está muy nerfeado, porque en esta historia, después de unos cuantos madrazos, Hulk no solamente logra zafarle una mano a Logan, sino también partirle unas garras. De ser así de fácil, en la continuidad principal ya hubiese perdido las garras varias veces. Igual no es tan frágil como pasó en Marvel Zombies, donde era prácticamente chatarra, pero igual se me hace inconsistente. Número 39. Se da una de las pocas apariciones especiales de D-Man, el cual es una especie de superhéroe vagabundo muy ignorado que parece ser una amalgama entre los disfraces de Wolverine y Daredevil, prácticamente una figura Voodoo pero oficial. Número 40. Aunque la chica ardilla esté muchas veces muy inflada en sus habilidades en el universo 616, haciendo proezas como vencer a Thanos, aquí la eliminaron muy fácilmente. Fue una víctima del ahora salvaje Liu Kang. Y si ya llegaste hasta aquí, por favor recuerda suscribirte y darle like al video, se los agradecería bastante. Y asimismo comenten, que eso ayuda mucho al algoritmo. Si no saben qué comentar, simplemente digan Pcausa, y así los saludaré en el siguiente video, se los prometo. Recuerden seguirme en mis otras redes sociales, link en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.